Recibimos con mucho gusto el informe Capital al secretario general de la Junta Nacional de Drogas, recientemente asumido, Daniel Radíos. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, por supuesto, un saludo a los televidentes. Bien, asumiste hace, bien poquitos días y en una cuestión de política de drogas que, por ejemplo, cuando asumiste dijiste que en relación al cannabis precisaste que hay que incentivar, facilitar, acelerar procesos para llevar adelante producción, distribución y exportación. ¿Cuáles van a ser las líneas generales al asumir este cargo en un tema que ha sido bien debatido aún en campaña? Sí, en general lo que pasa es que la institucionalidad de la Secretaría implica muchas cosas, ¿no? El cannabis es todo un capítulo que en general es al que más referimos habitualmente, pero hay muchas más cosas que eso. Entre otras cosas, el fondo de bienes decomisados y el manejo que se hace de eso y toda la política de drogas. Entonces yo te diría... Incluso la del alcohol, que fue aprobada un tiempo antes y que se reglamentó, creo que 10 días antes de asumir este gobierno. El 17 de febrero y el 2 de marzo se publicó recién. Así que con respecto a esto que tú referías de incrementar de facilitar y de promover la posibilidad de producir y de exportar, en realidad eso es una línea que inclusive está impulsada desde el propio presidente de la República y el prosecretario, que es el jefe de la Junta Nacional, el presidente de la Junta Nacional de Drogas, el doctor Ferrés, en el sentido de que hay en el Uruguay aproximadamente 100 millones de dólares que están invertidos para la producción de cáñamo industrial y de cannabis medicinal, y está trancada la exportación por algunas dificultades vinculadas a las normas. El tema es que la reglamentación de la ley 19.172, que fue la que reglamentó el mercado, la que reguló el mercado, la reglamentación se estableció cuando todavía no teníamos un mercado internacional de cáñamo o una cosa tan... era muy incipiente. Y lo que pasó después es que esto generó dificultades y hoy hay otros países que están aprobando normas para facilitar eso y nosotros estamos trancados. De hecho, ha habido puntuales exportaciones, pero hay material biológico de 3 años que se ha cultivado y que no ha podido salir, y que eso me parece que es una urgencia. Claro, ¿y cuáles van a ser las prioridades tuyas de cara al asumir este cargo? Como dijimos, incluye a todo lo que es la regulación del cannabis, es también el tema del alcohol, que lo vamos a dejar para un poquito más adelante, pero por ejemplo la gente se pregunta, ¿se va a mantener la ley como está o se va a ir para atrás? Porque solo recuerdo, por ejemplo, cómo se maneja esto a nivel de la coalición de gobierno. Cabildo Abierto fue uno de los que tenía, por ejemplo, en el programa de gobierno el ir para atrás con la legalización del cannabis. El ministro de Desarrollo Social dice que van a trabajar con, consumo cero, no reducción de daños. Si hablamos solo de la marihuana, ¿cuál va a ser el camino o el norte? Nadie te reconocería que va a ir para atrás. Cualquiera que produjera modificaciones lo diría que es ir para adelante. Claro. Así fuera de naturaleza prohibitiva. Porque propuestas había previas, ¿no? Lo que yo creo que, punto uno, me parece que hay que tratar de aprovechar la inercia de lo que se ha hecho bien. Esa es la primera cosa que yo quiero decir. Y hay algunas cosas que se han hecho bien y eso yo lo puedo decir tranquilo porque yo no soy votante de la norma. Y está bien fundamentado en mi presentación en Cámara por qué no fui votante de la norma. Algunas de las cosas por las que no fui votante de la norma me ratifico, y otras yo creo que, como en tantas cosas de la vida, la realidad se ha encargado de demostrar que yo era quien estaba equivocado. Pero en unas cuantas... ¿Respecto a qué? Respecto a la aprobación de la norma. Sí, pero respecto a qué punto... Por ejemplo, uno de los argumentos centrales que yo manejé cuando se discutió la norma fue que, de alguna manera, nosotros aprobando esa norma vulnerábamos convenciones internacionales que Uruguay ha suscrito y que, por lo tanto, nos obligan. Lo que la práctica demostró de un tiempo a esta parte es que esas convenciones se han flexibilizado de facto, digamos, porque... Por ejemplo, en aquel momento que nosotros discutimos la norma, había 2 estados en los Estados Unidos que habían aprobado regulaciones similares a la nuestra, que era el estado de Colorado y el estado de Washington. Al día de hoy ya hay 8 estados en Estados Unidos que han aprobado regulaciones para el cannabis de uso recreativo, sí, o no medicinal. Todo Canadá hoy tiene habilitado el cannabis para uso recreativo. O sea que la realidad está demostrando que por la vía de los hechos se va flexibilizando esto, ¿no? Igual yo sigo pensando que hay que establecer
que habrá que dar, ser protagónicos a nivel internacional para avanzar en este sentido. ¿Se va a mantener entonces el expendio de cannabis en farmacias? Habrá que ver si en farmacias, yo creo que sí, pero habrá que ver si exclusivamente. Hay igual algunas cosas yo creo que habría que pensar si no vale la pena modificar, y yo estoy pensando en, por ejemplo, viste que para acceder al cannabis de uso recreativo hoy hay 3 maneras. Una es a través de los clubes canábicos, otra es a través de la compra en farmacias y otra es a través de los autocultivadores. Hay más o menos un poco más de 40.000 usuarios registrados para comprar en farmacias, cerca de 5.000 vinculados a los clubes canábicos y alrededor de 10.000 cultivadores. Digamos, un subregistro. Sí, sobre todo en lo que tiene que ver con el autocultivo. Sí, un subregistro. Por lo tanto, yo tendría que pensarlo y conversarlo y discutirlo con las autoridades, pero a mí me parece que una eventualidad podría ser eliminar el requisito del registro para los autocultivadores. A mí me parece que esa es una cosa, porque por la vía de los hechos, la fiscalización que se puede hacer del autocultivo está muy limitada y tiene un sesgo muy grande, porque cuando uno va a fiscalizar eso, va al domicilio de las personas. Seguramente si las personas abren la puerta para que uno fiscalice, es porque está todo en orden, lo cual sesga la fiscalización, porque siempre tienen la chance de no estar cuando concurre el fiscalizador, ¿no? Pero acá limita por lo menos la cantidad de plantas, pero eso ¿no? mantenerlo. La norma hay que cumplirla porque la norma es la norma. Hay que cumplirla y es que pueden tener hasta 6 plantas florando y eso hay que mantenerlo. Pero yo creo que hay que discutir la posibilidad de, en una primera etapa por lo menos, tratar de eliminar el requisito del registro para los autocultivadores. Porque además la práctica demuestra que no está asociado en general el autocultivo a... Viste que está de moda decir el problema de la droga. Siempre se habla del problema de la droga. Hablar de drogas no necesariamente significa hablar de problemas. Hay consumos que son problemáticos y hay consumos que no son problemáticos. Pero además, si hay problemas, hay más de un problema. No es un problema. Hay problemas de seguridad pública, hay problemas de salud pública, hay problemas de derechos humanos. Bueno, yo creo que justamente en general uno puede decir que los autocultivadores no están vinculados a estos problemas. Entonces me parece que por ahí tal vez podemos... ¿Y por dónde estaría el problema mayor? Pienso también en los tratamientos que pueden llegar a pensar a quienes tengan un consumo problemático de drogas, que son la minoría en el caso de los que consumen habitualmente, pero que hay. Muy minoría, que anda en el entorno del 15% de los consumidores de cannabis que tengan un consumo problemático. Eso está muy por debajo del consumo problemático de alcohol, por ejemplo, en cantidades absolutas y en porcentaje, en las dos cosas. Entonces, eso es muy minoría y entonces me parece que ahí hay que tratar de flexibilizar eso. A ver, como vos decías, los problemas, yo creo que todo otro gran capítulo es qué hacemos con respecto a la prevención del consumo, del uso problemático de sustancias y a las terapias o a los tratamientos de las personas que tienen un consumo problemático. Y vos referías al principio si lo que había que hacer era manejo de riesgos y disminución de daños, cero consumo. Entonces la pregunta ahí que hay que hacerse es, ¿hay usuarios problemáticos de drogas que sean tributarios de un tratamiento que implique cero consumo? La respuesta es contundentemente sí, yo creo que eso es así. Pero eso es fruto de una relación terapéutica entre un equipo de salud y un usuario problemático. No es una declaración política como la que de alguna manera había propuesto el ministro de Desarrollo Social de cero consumo. No estoy seguro, no quiero poner palabras en la boca del ministro Bartol. Lo que yo sí digo es que lo que dice el ministro Bartol es efectivamente aplicable a algunos usuarios problemáticos probablemente. Pero yo no me puedo meter adentro del consultorio. Es una cosa que yo no debo, además. Adentro del consultorio cada uno decide cuál es la terapéutica que corresponde. Pero en materia de políticas públicas, esa es otra historia. Proponer materia de políticas públicas cero consumo es utópico, en realidad, porque el mundo es el que es, no es el que nosotros quisiéramos que fuera. Claro. Y por lo tanto, lo que hay que hacer en materia de políticas públicas, con relación al consumo de sustancias, pero casi te diría con relación a todas las cosas de la vida, es manejo de riesgos y disminución de daños. Bien, se está discutiendo en estos momentos la ley de presupuesto en el Parlamento Nacional. ¿Está previsto que haya recortes o se piensa incluir la red de atención y tratamientos de quienes tengan un problema, el consumo de cannabis, por ejemplo? Por ahora no he profundizado en ese tema. Como te digo esto, te digo que no tengo noticia de que vayamos a tener limitaciones con respecto a la red de tratamiento. No. Eso en principio se mantendría, no habría recortes. Sí, de hecho hoy, mira, en estos días hemos estado trabajando. En el día de ayer yo me reuní con
con la doctora Esteve, que integra el programa de control del tabaquismo, que ella está pensando en establecer una línea telefónica de apoyo a las personas que fuman y que lo haríamos en coordinación eventualmente con el Portal Amarillo. En el día de hoy nos reunimos con el director de Salud Mental de ACE, el doctor Pablo Fielis, para tratar de redondear asuntos vinculados a el tratamiento y al mantenimiento de la red y al trabajo en red y a las posibilidades que ACE puede aportar en esto y a los recursos que nosotros podemos aportar y a la mirada sistémica y nos parece que en ese sentido podemos avanzar hasta el momento sin limitaciones. Es más, yo te diría con el aporte de recursos que el doctor Fielis está gestionando ante ACE que favorecerían mucho esta cuestión. Claro, porque Cipriani había declarado justamente que iba a incluir la implementación de la ley, por ejemplo, de salud mental en el presupuesto, algo que bueno, sí, que es necesario. Está pensando, por ejemplo, el doctor Fielis nos los comunicó, y yo ya lo sabía, lo habíamos conversado en algún momento, la posibilidad de instalar, de tener un centro de desintoxicación. Eso, te iba a preguntar si había algo sobre el tratamiento de consumo sí, efectivamente, de droga. La idea es que a partir de lo más probable es que no en un centro aparte, sino en alguno de los hospitales generales, incluir un centro de desintoxicación de estadía corta, para que luego a partir de ahí sea derivado a otros eventuales instancias donde se pueda deshabituar, digamos, el consumo, pero en coordinación, y además nosotros hemos contribuido con recursos para una infraestructura edilicia en el Hospital Maciel, también para generar otro ambulatorio, la idea de mejorar algunas cosas o modificar en torno al Portal Amarillo y de seguir con el trabajo en red, con los centros ciudadelas, con las juntas departamentales de drogas, con las otras instancias y los otros dispositivos que hay desplegados en el territorio. La intención es profundizar eso, porque lo que se necesita para esto es, primero, mirada sistémica, coordinación y articulación de los distintos estamentos involucrados y trabajo en red, ¿no? Trabajo en red. Que Bien. todos sepamos cuáles son los recursos que hay y que maximicemos para ser más eficientes el uso de los recursos. Te cambio de droga y vamos a hablar del alcohol, que es una droga que está muchísimo más expandida, es mucho más usada, consumida en nuestro país y tiene un consumo problemático también importante. Y estoy hablando de lo que estábamos diciendo al comienzo de esta entrevista, que la ley 19.855 de consumo problemático de alcohol fue, reglamentada recién, salió la reglamentación 12 días antes del cambio de administración. ¿De qué manera se va a aplicar? Porque esto por ahora quedó un poco en stand-by la aplicación, que incluía, por ejemplo, la creación de un registro de comercios que podían vender bebidas alcohólicas y también de la creación de una junta especial que trabaje el tema, que pueda llegar a sancionar a quienes estén incumpliendo y demás, entre otras medidas. Sí. Una ley que además fue votada por el Partido Independiente. No, nosotros no la votamos. ¿No la votaron el Partido Independiente? No Bien. No. ¿Solo el Frente Amplio? Sí, de porque hecho, en la previa sí trabajaron mucho. Trabajé mucho, sí, en este proyecto. Yo integraba la comisión que había convocado el presidente Vázquez, y en principio yo no es que tuviera tantas objeciones al proyecto. Es una ley que abarca mucho y aprieta poco, y no cambia demasiado la realidad, más allá del registro, que efectivamente está dispuesto en la ley y está dispuesto en la reglamentación, pero que no debió haber sido aprobada a las apuradas y faltando pocos días para terminar el gobierno. Y esas cosas tuvo un proceso largo, multipartidario, por lo menos gente de distintos partidos participó. Claro, ¿no? pero también estuvo mucho tiempo interrumpida la discusión, ¿no? Por ejemplo, tuvo 2 años parada en el Senado y llegó a diputados a última hora y había que aprobarla de apuro. Así no se hace política. No se hace política. Eso fue una cosa que no debió haberse aprobado. La ley ahora está aprobada, es ley, hay que cumplirla, establece el registro, habrá que llevar adelante el registro. Por ahora no se ha implementado. No, por ahora no se ha implementado, y también tiene deberes para la Secretaría Nacional de Drogas, como es el establecimiento de un plan nacional de lucha contra el consumo problemático de alcohol, que están los técnicos nuestros trabajando en la elaboración del plan. ¿Se va a avanzar en lo que dice la ley? En realidad, no, sí, por supuesto, pero te quiero decir, por eso yo bueno, decía... siempre se puede ir para atrás, ¿no? Ahora que cambiaron las mayorías también en el Parlamento. Sí, claro, yo creo que en realidad el Plan Nacional de Lucha contra el Consumo Problemático de Alcohol, por la vía de los hechos ya se venía estableciendo, no estaba separado en un texto, digamos, aparte, pero nosotros teníamos en la estrategia nosotros, me he visto con ropa ajena. Sí. Lo que pasa es que eso lo tengo que decir, porque si no en algún momento el país no empieza cada vez que cambia el gobierno.
Y nosotros, como decía yo al principio, hay que aprovechar las inercias de lo que se ha hecho bien. Por eso yo hablo de nosotros cuando digo las cosas que hacía la Secretaría de Drogas. De hecho, cuando se hace la estrategia nacional... Además hablas también como diputado que fuiste, integraste todo el tema, seguiste del tema de cerca y sos médico además. Por las dudas, no mucho como diputado, porque la ciudadanía ya evaluó mi gestión en las urnas. Nosotros teníamos un componente para el consumo en la estrategia nacional que se desarrollaba en los años previos, así que lo que habrá que hacer es desglosarlo en un capítulo, en un articulado aparte, pero básicamente una línea de continuidad con lo que se venía haciendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando desde del Partido Nacional hay varios intendentes, por ejemplo, como figuras, te lo digo, que quieren o insisten en volver a eliminar la tolerancia cero en quienes conducen? Ahí eso, la tolerancia cero no está incluida en la ley que reguló el mercado del alcohol, fue una ley muy anterior, o sea que no está implicada en esta norma. Con respecto a esas expresiones, yo en principio había acompañado la determinación de la tolerancia cero, pero también quiero decir que si hay argumentos convincentes basados en evidencia científica, yo no estoy en una postura dogmática y tampoco salgo corriendo a manipular los números. Si yo quiero escuchar, y estoy dispuesto a escuchar, como en todas las cosas de la vida, si alguien demuestra que yo estaba equivocado, yo estoy dispuesto a modificar. Claro, la diferencia no está en que, por ejemplo, hay como una naturalización del consumo del alcohol, lo vemos como normal, de tan extendido que está, a diferencia, por ejemplo, de otras drogas como el cannabis. Es que eso es lo que dicen los detractores de la ley y del cannabis también, que la ley propició una naturalización del consumo de cannabis. No. Pero se consume mucho más alcohol en realidad que marihuana, ¿no? También se consumía más antes, eso es así. O sea que en eso no ha habido cambios significativos. Yo no creo en esas cosas, sí creo que me parece que si uno mira las gráficas, y no las fotos, sino las gráficas sí. y las tendencias, uno ve que, por ejemplo, en materia de consumo de cannabis, la aprobación de la ley 19.172 no representó un impacto para nada. Hay más consumidores que antes, eso es un dato de la realidad, pero no menos dato es que la curva venía en ascenso y no impactó en la curva, siguió creciendo en la misma magnitud que venía creciendo. Daniel, ya para cerrar, ¿el presidente te dio alguna indicación para, al asumir, al ofrecerte esta Secretaría General de la Junta de Drogas? El presidente, que no tengo más que agradecimiento con él, lo que ha hecho es manifestarme su respaldo y con lo que me hace sentir ¿Pero muy ninguna bien. directiva para asumir? Específicamente lo que yo sé que él está de acuerdo en esta lógica de tratar de liberar toda de hacer del cannabis de uso medicinal y del cáñamo industrial un producto de exportación importante en nuestro país, y en eso tenemos que trabajar como una primera prioridad, porque esa es una indicación específica del prosecretario y del presidente de la República, pero lo que yo tengo que decir es que el presidente me ha manifestado todo su apoyo, lo cual a mí me deja muy satisfecho y no tengo que defraudar esa confianza del presidente. Claro, igual ahí lo que decía, pensando en la exportación, es más como producto y no como tema, por ejemplo, problemático de regulación interna, pensando en No, es que implica cambios en la normativa, sí, porque entre otras cosas el decreto 046 del año 2015, que es el que reguló la ley 19.172, tiene algunas cosas que hay que modificar porque si no, no vamos a poder liberar esa mercadería. Daniel Radio, muchísimas gracias. Y Gracias, bueno, cuando Pilar. se avance más en la gestión, volverás a estar acá. Yo estoy a las órdenes. Un gusto y saludos para todos los televidentes.